Hola, ¿cómo están queridos estudiantes? En esta ocasión vamos a pasar a resolver un ejercicio de electrostática, un ejercicio específicamente del campo eléctrico, ¿ya? Entonces para eso vamos a dar lectura al problema. El ejercicio que he elegido es el ejercicio número 10 de la práctica de campo eléctrico, donde nos pide lo siguiente, dice, una carga puntual de menos 5,2 microcoulombs se localiza en el origen. Determina el campo eléctrico, inciso A, sobre el eje de las X en X igual a 3 metros. Inciso B, sobre el eje Y en Y igual a 4 metros. Y inciso C, en el punto con coordenadas X igual a 2 metros y Y igual a 2 metros. ¿Ya? Entonces, como podemos observar, nosotros tenemos que hallar el campo eléctrico en los ejes X y Y. Y luego hay una combinación en el inciso C que está entre el X, entre el eje X y el eje Y. Entonces pasaremos a resolver el ejercicio. Para esto nosotros tenemos que conocer la formulita de campo eléctrico, lo que nos dice que el campo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad por la carga de prueba sobre la distancia al cuadrado. Esa es nuestra formulita. Entonces pasaremos a resolver. Primero vamos a escribir los datos, ¿ya? Escribiremos los datos que nos da. Es el ejercicio número 10 de la práctica. Entonces, datos. ¿Qué datos tenemos? El primer dato que nos da es la carga de prueba, que sería igual a menos 5,2 microcoulombs. Menos 5,2 microcoulombs. ¿Ya? Esa es la carga de prueba. Luego de eso nos está diciendo que tenemos que determinar el campo eléctrico en el eje X, en el eje Y y en ambos ejes, en el inciso C, ¿no? Para eso nosotros vamos a graficar, porque esta gráfica nos va a ayudar a responder la pregunta, ¿ya? Nos está hablando de un eje de coordenadas, porque nos está hablando de X y Y. Entonces para eso vamos a graficar el eje de coordenadas X y Y, que nos va a ayudar a resolver nuestro ejercicio. Entonces graficamos, para no taparles, los ejes de coordenadas. Esto más grande. Esto también. Ahí. Este es nuestro eje de coordenadas. ¿Lo ves? Listo. Este es el eje Y positivo, este es el eje X positivo, este es el eje Y negativo y este es nuestro eje X negativo. ¿Vale? Para nuestro inciso A, bueno, nuestra primera solución, trataremos aquí. Solución. Primero lo que tenemos que saber es la formulita. ¿Cuál es la formulita? Habíamos dicho que es igual al campo eléctrico, es igual a la constante de proporcionalidad, que es K, por la carga de prueba sobre la distancia al cuadrado. En algunos textos lo ponen con radio, ¿ya? Eso ya depende de la editorial o del autor, ¿ya? Pero a la final estamos hablando de longitud, por lo tanto, trabajamos con distancia. Ya esa sería nuestra formulita de campo eléctrico. Luego, el inciso A, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo, dice, el campo eléctrico sobre el eje X, ¿ya? Sobre este eje, el campo eléctrico, que se encuentra a una distancia de 3 metros. Entonces eso nos quiere decir que el campo eléctrico, nuestra carga de prueba se encuentra en el centro, ¿ya? Y esa carga de prueba, por si acaso, es negativa, ¿ya? Porque ahí está, fíjense, nos está dando un valor negativo. Y es una carga negativa. Tenemos que hallar el campo eléctrico, dice a X igual a 3 metros. Este va a ser nuestro X igual a 3 metros porque está en el eje X. Ahora la cuestión es si se encuentra
en el eje X negativo o positivo. Ya, eso vamos a deducir luego. Nosotros lo que nos está dando como dato es la distancia entre la carga de prueba y a esa distancia qué campo eléctrico vamos a tener. ¿Ya? Entonces trabajaremos. Nosotros ya conocemos el valor de K, ¿no ve? K nos da como valor que es igual a 9 por 10 a la 9. Esta es una constante. Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esta es la constante de proporcionalidad. Luego tenemos la carga de prueba y la distancia. La distancia ya tenemos, entonces tenemos que pasar a reemplazar valores. Reemplazaremos, entonces campo eléctrico va a ser igual a la constante K por 10 exponente a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Todo esto multiplicado por la carga de prueba que es menos 5,2 micro. Micro, nosotros sabemos por tablas de múltiplos y submúltiplos que micro es igual a 10 a la menos 6. ¿Ya? Ese es el valor de micro. 10 a la menos 6. Entonces, en vez de micro, yo voy a escribir 10 a la menos 6. Entonces, esto va a ser por 10 a la menos 6 cobre. Ya eso está en la tablita de múltiplos y submúltiplos. Listo. Seguiremos entonces. Dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? Para el inciso A es 3 metros. Como está al cuadrado, todo exponemos, elevamos al cuadrado. ¿Listo? Lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Multiplicaremos. Trabajamos. Decimos entonces 9 exponente a la 9 por 5,2. Al final nos va a dar negativo el resultado, ¿ya? No vamos a tomar todavía en cuenta el 5. Exponente a la menos 6 igual todo esto dividido entre la distancia que es al cuadrado 3 exponente o elevado al cuadrado. Esto nos da como resultado 5200 y en el texto la respuesta está con 5,2. Ya, esa es una de las respuestas que nos da 5,2 por 10 a la 3. Eso está en el texto, ¿ya? Entonces vamos a responder como está en el texto. Entonces va a ser el campo eléctrico va a ser 5,2 por 10 el exponente a 3, ¿ya? Esto nos daría las unidades, fíjense. Esto va a ser metro cuadrado, con esto se simplifica. Aquí tenemos Coulomb cuadrado, cuadrado con Coulomb, solamente me queda Newton y sobre Coulomb. Entonces esa es la unidad del campo eléctrico, ¿ya? Newton sobre Coulomb. Entonces nosotros tenemos como resultado 5,2 por 10 exponente a la 3. Ya ese es el primer resultado. Seguiremos el inciso B. ¿Qué nos está pidiendo el inciso B? ¿Qué nos pide el inciso B? El inciso B nos está pidiendo, que hallemos el campo eléctrico, pero en esta ocasión tenemos que hallar el campo eléctrico a un pero, en el eje Y, perdón, pero a 4 metros, ¿ya? O sea, Y, 1, 2, 3, a 4 metros, ¿ya? Ahí está. Entonces tenemos que hallar ahora el campo eléctrico en ese eje, a distancia de 4 metros. Trabajamos lo mismo que esto, ¿ya? Directamente reemplazamos valores a esto, porque es la misma fórmula, no cambiamos. Entonces decimos campo eléctrico va a ser igual a 9 por 10 exponente a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Por la carga de prueba que sigue siendo la misma, que es menos como 5 por 10 a la menos, por 10 a la menos 6 Coulomb. Dividido entre la distancia al cuadrado, pero ahora la distancia ya no es 3, sino es 4 en el eje Y. Entonces 4 metros, todo esto exponencial o elevado al cuadrado. Listo, lo único que tenemos que hacer es aquí multiplicar y dividir igual que hace rato. Multiplicaremos. ¿Cuánto nos sale este resultado? 9 exponente a la 9
por 5,2 exponente a la menos 6 igual dividido entre 4 al cuadrado. Siempre entre paréntesis para que no haya errores con los resultados, ¿sí? Ahí está, sale 2925. No sé si el resultado era esto, creo que sí. En el texto nos da 2,93. Nosotros este 5 los redondeamos a este 2 y lo convertimos en 3. Aplicamos notación científica y nos sale, esto lo vamos a redondear y nos sale 2,93 exponente a la 3. Entonces anotamos eso, ¿ya? Porque en el texto nos está dando esa respuesta. Entonces aquí va a ser 2,93 por 10 a la 3 Newton metro, perdón, Newton sobre Coulomb. Igual que aquí arriba, ¿no ve? Listo. Las unidades ya sabemos, ¿no ve? Metro cuadrado con este metro cuadrado, Coulomb con este Coulomb, nos queda Newton sobre Coulomb, ¿ya? Listo. Ya estaríamos entonces con el inciso B. Ahora sí, para el siguiente inciso tenemos que hacer un pequeño análisis porque me está dando unas coordenadas de que dice X igual a 2 metros y Y igual a 2. Me está dando dos coordenadas al mismo tiempo, ¿ya? Entonces yo voy a ubicar esas dos coordenadas, ¿ya? Las voy a ubicar, Y igual a 2, ¿ya? Lo voy a ubicar aquí ya. Esto es para X, 2 metros, y para Y, 2 metros. ¿Ya? Esas son las coordenadas que me está dando para el inciso C, ¿ya? Voy a borrar esta partecita para que nosotros podamos trabajar. Lo voy a borrar esto porque nosotros ya conocemos la fórmula. Listo, seguiremos. Ya tenemos las coordenadas. Se supone que nuestras coordenadas se unen en este punto, ¿ya? No nos está diciendo la pregunta, no nos está diciendo que hallemos el campo eléctrico ni aquí, como hace rato era a este lado, ni aquí, sino en la unión de estos dos. O sea, el campo eléctrico tendría que ser aquí en esta distancia. Aquí. ¿Por qué? Porque es la unión de esas dos coordenadas o esos dos vectores que me está dando, ¿ya? Tengo que hallar en este punto. Y yo, ¿cómo sé cuánto es esa distancia? ¿Cómo puedo yo hallar esa distancia? Para que nosotros podamos hallar esa distancia, podemos aplicar vectores, ¿no ve? ¿Ya? Podemos aplicar vectores. Como nosotros sabemos que esto es igual a esto, esto es igual a esto, nosotros trabajamos porque esto es un triángulo, ¿no ve? Nosotros aplicamos lo que es el teorema de Pitágoras, porque esto sería cateto opuesto, cateto adyacente. Si estamos aquí sería cateto adyacente, este cateto opuesto. Pero no nos complicaremos, ¿ya? Trabajamos directamente con el teorema de Pitágoras para poder hallar esta distancia, ¿ya? Entonces aplicaremos el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice, lo vamos a llamar a esta distancia EC, ¿ya? Entonces, EC va a ser igual, aplicando el teorema de Pitágoras, va a ser a la raíz cuadrada de X, de este valor, X al cuadrado, más Y al cuadrado. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras, ¿no? De cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa, ¿ya? Listo. Sabiendo eso, nosotros tenemos que reemplazar valores, campo, la distancia en S va a ser igual a la raíz cuadrada de esos dos valores, que sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Listo, todo esto. Entonces, trabajamos en la calculadora, entonces, ¿cuánto nos sale ese resultado? Todavía esto no es el campo, simplemente es la distancia nada más que estamos hallando del punto de carga de prueba al punto entre los ejes de coordenadas que nos han dado. Entonces trabajamos, decimos
Primero, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Yo estoy trabajando así porque mi calculadora suele darme error, ¿ya? Primero saco este resultado, que me sale 8. Ahora estos de 100 voy a sacar raíz cuadrada de 8, que va a ser igual a 2,82. Puede ser redondeado 2,83, ¿ya? Pues trabajaremos redondeados 2,83. Entonces, la distancia o la hipotenusa o la longitud de la carga hasta ese punto había sido 2,83 metros, ¿ya? Listo. Con este dato recién yo voy a poder resolver la ecuación el campo eléctrico en este punto. Entonces trabajaremos. Ahora sí, campo eléctrico en el punto C, campo eléctrico para el inciso C. Esto sería el ejercicio del inciso C, ¿ya? Va a ser igual, reemplazando directamente valores, 9 exponente a la 9, newton, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por el valor de la carga, que es 5,2 por 10 exponente a la menos 6 coulomb, por 10 a la menos 6 coulomb, sobre la carga, la distancia que hemos hallado al cuadrado, 2,83 metros, todo esto exponente o elevado al cuadrado. Esto va a ser igual, va a ser al cuadrado. Multiplicamos, ¿cuánto nos da este resultado? Multiplicaremos. Entonces tenemos 2,83, ¿no? 9 exponente a la 9 por 5,2 exponente a la menos 6. Todo esto dividido entre 2,83 elevado al cuadrado. Y esto me da como resultado 5,84. Si nosotros aplicamos notación científica, va a ser 5,84 exponente a la 3. ¿Ya? 5,84 exponente a la 3. 5,84 por 10 exponente a la 3 newton sobre coulomb. Listo, con esto estaría resuelto nuestro ejercicio. Ustedes pueden verificar en el texto, las respuestas les va a dar el mismo. Lo único que tienen que hacer es analizar el problema, nada más. Luego aplicar la formulita del campo eléctrico y ejercicios resueltos. Bueno, si tienen alguna duda, no duden en hacerme conocer. Pueden escribirme aquí en la cajita de comentarios si tienen alguna duda, o mandar un mensaje al interno. Y no se olviden darle me gusta y compartir con sus compañeros. Nos vemos en un siguiente video resolviendo otro ejercicio. Hasta luego.